Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Izan Palau, soy teólogo y hoy quería hacer un resumen, quiero hacer una serie de resúmenes de vídeos hablando sobre el libro El deseado de todas las gentes. Este es un libro que no es explícitamente de teología, es más bien de reflexión espiritual, es más bien de para sentarse tranquilamente y leérselo uno ahí en el balcón, tranquilo y sin que nadie le moleste, reflexionando sobre la vida, sobre la... Es básicamente una reflexión, pero que sin embargo está llenísimo, como ningún otro libro he leído prácticamente, como ningún otro libro casi he leído, o casi ninguno, sobre reflexiones profundas sobre la vida, reflexiones que te ponen en confrontación contigo mismo, que te hacen pensar muchísimo en aquello que no quieres pensar a veces, en aquello que quieres pensar, es un libro de una fecundidad espiritual eh, desbordante. En cada capítulo puedes encontrar siempre algo nuevo. Me refiero también, publicitando un poco más el libro, para que si alguien se interesa por leerlo, por lo menos quiere escuchar estos resúmenes. Yo creo que es un libro que puede interesar, y pongo acento en esto, puede interesar, me atrevo a decir, a todo el mundo. A todo el mundo podría encontrar algo, sea cual fuera su, sus inquietudes, sus estudios, no me importa. Eh, a cualquier persona le podría interesar las maravillosas enseñanzas que enseña este libro, que no es un libro de autoayuda de estos de ahora, no es un libro de hecho para seducir a nadie, ni para eh, así escrito de una manera como se escribe ahora, de esa manera narcisista a veces, ¿no? Y simple, ¿no? Sencillo sí, pero profundo, profundo, sin vanidad. Es un libro que me gusta porque está escrito sin vanidad, está escrito sin ampulosidades, ¿no? Está escrito básicamente para ofrecer algo. Entonces yo invito a leerlo y si no, a escuchar estos libros también, estos vídeos. El libro empieza como una carta de presentación en el primer capítulo, hablando de Jesucristo, diciendo que es Dios con nosotros. Es la carta de presentación de Cristo, para explicar la misión, la obra y tal. No es un libro que esté escrito cronológicamente, es una biografía, sí, pero también está basada en profundizar en las enseñanzas de Cristo y ciertos detalles también históricos, pero no es un libro que se ponga a pensar en detalles históricos, ni en cronología, ni en nada. Es un libro básicamente, ya digo, para reflexionar. Entonces, bueno, dice, el libro empieza así, dice, será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y la majestad, el resplandor de su gloria, y vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz, el amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Entonces, este Dios, ¿no?, que era locura para los griegos, como decía Pablo, este Dios al que los propios judíos, a los que los propios hebreos de la época no lograron comprender, este Dios era Dios con nosotros. Era un Dios que se hace hombre, que se encarna en la humanidad, se humilla hasta el punto de venir con nosotros a poder enseñarnos en qué consiste ser un ser humano. Es decir, una de las misiones de Cristo, aparte de venir a redimir a la raza caída, fue venir a representar a la tierra, que es lo que debía ser un ser humano, ¿no? Y también al cielo, que es lo que debía ser un ser humano. Entonces, aquí en este capítulo precisamente va a enfocarse en esa parte, digamos, humana de la encarnación, de cómo esa segunda persona de la deidad, o de la Trinidad, como se quiere decir, vino aquí al mundo a hacerse carne. Dice que él era la palabra de Dios, ¿eh? Él era el Logos, ¿no? Como dice Juan. Era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Habla el Evangelio de Juan.
Entonces, yo les he manifestado tu nombre, dice, misericordioso y piedoso, habla en esta carta de presentación a Cristo, y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esa revelación. Nuestro pequeño mundo, dice, es un libro para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Nos habla aquí como de la redención, el plan de la redención, es decir, el plan de la redención para el rescate humano del pecado de los primeros padres de la humanidad, vendrá a ser un tema en el que se podrá hablar durante durante toda la eternidad, claro, porque aquí se entiende, ¿no?, que nosotros vamos a ir a vivir eternamente. Entonces, es un plan precioso, porque precisamente aquel Dios, aquel ser que vivía en un mundo totalmente perfecto, donde no había dolor, donde no había sufrimiento, donde no había mal, donde no había nada, decidió por su propia cuenta, sin que nadie se lo impidiese, sin que nadie se lo pidiese, bajar a este mundo a morir por nosotros, a morir por cada ser humano que existe en esta tierra. Claro, esto a nivel de, si lo vemos a un nivel, digamos, cosmológico, ¿no? ¿Quién es este Dios nuestro? Este Dios nuestro es precisamente aquel que vino a morir por cada ser humano de este mundo, el que derramó su sangre por cada ser humano de este mundo. Entonces esto le da al ser humano un valor incalculable, ¿no? Le da el valor del propio Dios que nos quiso en ese momento, se podría decir, nos quiso más a nosotros que a sí mismo. A la luz del Calvario, dice, se verá la ley del renunciamiento por amor a la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter aquel que mora incansable en el hombre, inaccesible al hombre, perdón. Aquí cuenta algo también muy interesante, que precisamente la ley del egoísmo por la que se rige este mundo, precisamente es un mundo lleno de egoísmo, en donde al final, pues bueno, en países más, en países menos, pero lo que prima aquí, lo que manda, lo que puede verse que finalmente es lo que nos rodea, es la competitividad, es siempre ser mayor que el otro, es siempre intentar pasar por encima de los demás, siempre intentar ser más que ellos. Lo podemos ver, por ejemplo, en Instagram, lo podemos ver en Facebook, lo podemos ver, esa vanidad continua, absoluta, de la que el ser humano no ha podido desengancharse a lo largo de toda la historia, de ese problema del que el ser humano no ha podido escaparse durante todos estos siglos. Jamás ha podido escaparse de su propia vanidad, de, de su lujuria, de sus vicios, pero al fin y al cabo no ha podido escaparse, para resumirlo todo, de su propio egoísmo, de su propia vanidad. El ser humano no ha podido escaparse de ello. Y precisamente Cristo dice, yo vengo a desataros de eso, yo vengo a enseñaros cuál es la ley del universo. La ley del universo consiste en dar. Todo lo que da es luz, todo lo que da es feliz, ¿no? Dice así, ¿no? Dice que al principio Dios revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Me encanta esto, ¿no? Me imagino a Jesucristo modelando las flores del campo, como aquel que dice pintándolas, ¿verdad? Las flores, aquella belleza, ¿no? Aquello en lo que Cristo nos ha puesto en un mundo, no en un polígono industrial, no nos ha puesto en un sitio donde simplemente podamos cubrir nuestras necesidades básicas, donde simplemente se nos da lo que necesita para sobrevivir y para trabajar, sino que Dios nos ha puesto en un mundo embellecido, en un mundo donde existen las flores, donde existen las montañas, los prados verdes, donde nosotros podemos cada día agradecer, sentir esa conexión íntima con la naturaleza, ¿no? Los que, por ejemplo, viven en el campo, eh, poder plantar, poder cosechar, poder vivir de la tierra, poder tener distintos sabores en las frutas, en las verduras, en los diferentes platos que podamos cocinar. Todo eso constituye
la previsión que ha hecho Dios para nosotros. Dios nos ha hecho una comida para todos los días, ¿no? Sino que básicamente Él nos da siempre variedad, siempre algo que podamos disfrutar, que nos podamos deleitar en ello, estéticamente, a nivel físico, ¿no? A nivel sensitivo. Siempre está Dios preparado para dar a sus hijos, ¿no? Aquello que necesitan, el sol, ¿no? Cada noche, por ejemplo, la puesta de sol, cada noche es distinta. Nos fijamos mucho, por ejemplo, en las grandes obras de arte, eh, sí, en los museos, tal. Sin embargo, el cielo, ¿no? El cielo es algo, es como un organismo artístico vivo, que va cambiando, que va mutando cada día, que cada día se va renovando. Entonces, es muy interesante cómo eso muestra, dice el libro, eso muestra cómo Dios nos cuida a nosotros, nos quiere el bien, ¿no? Como dice Jeremías, ¿no? Porque pensamientos de bien tengo para vosotros, no pensamientos de mal, sino de bien, para daros el fin que esperáis. Bueno, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, dice, escribió el mensaje de amor al Padre. Dice, aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su existencia. Fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí mismo. Dice, no hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que mueve el suelo, que no sirva a alguna otra vida. Dice que lo único que hace esto es precisamente el ser humano. El ser humano sí que puede vivir hasta tal punto egoístamente que solo se sirva a sí mismo, ¿no? O peor, o que destruya su entorno. El ser humano es el único que no se adapta a su entorno. Muchas veces. El ser humano es el único que no se que adapta el entorno a sí mismo, ¿no? Al revés de los animales, que precisamente lo que hacen es adaptarse básicamente al entorno. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, dice, que pueden ser las grandiosas manifestaciones de la naturaleza, como representaciones menores, dice, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Me encanta esto me encanta. Porque qué caos a veces puede llegar una persona cuando mira a su alrededor y tiene que aceptar el juego de que precisamente en esta vida todo, absolutamente todo, es robar y quitar. Todo. Muchísimo. O sea, siempre tiene que haber un orden y tiene que haber un equilibrio y la verdad es que siempre damos, siempre tenemos que dar a nuestros hijos, siempre... Pero sabemos en el fondo de nuestros corazones que precisamente al final lo que más importa somos nosotros mismos, porque más nos importa somos nosotros mismos. En muchos casos, en muchos casos, que también hay mucha gente que le da un riñón a su hijo, que también hay mucha gente que ama... Y también el amor de una madre es muy real hacia su hijo, no quiero que se malentienda. Pero que sin embargo prima un egoísmo, porque sí que mi hijo siempre va a valer más que el otro, obviamente, y eso es normal. Pero siempre hay un desequilibrio en este mundo, siempre hay algo que se desequilibra. Esto me puedo poner un ejemplo básicamente en las redes sociales, en Instagram, en todo esto. Simplemente lo que la persona quiere es ensalzarse a sí misma por encima de las demás. Tener ese estúpido orgullo de... Y eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos, si Dios me ayuda. Tener ese estúpido orgullo de querer ponernos siempre por encima del otro, de querer decir yo tengo la familia más feliz, yo tengo un barco, yo tengo no sé qué, yo tal. Siempre es lo mismo, es decir, o lo que sea, o ya sea a nivel intelectual, ya sea a nivel laboral, siempre hay esa... No digo que la competitividad sea mala, porque la competitividad nos ayuda a ser mejores de alguna manera, es decir, aquello de querer hacer algo mejor, pero ojalá fuera decir, voy a hacer algo mejor para la humanidad, ¿no? No para derrocar a mi prójimo, no para derrocar al que tengo al lado. Ese es un poco el tema. Pero normalmente siempre es, voy a hacer esto porque esto me ayuda. Dice, esta ley fue quebrantada en el cielo mismo, dice, el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos del Creador, granjeándose su homenaje. Así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como un severo e inexorable. O sea, pues sí, al final este planteamiento que tenemos hoy día de Dios, de un Dios condenador, de un Dios que simplemente está esperando a que falles para cargar contra ti, destruirte y maltratarte y atormentarte,
Esta es una idea que está metida en la mente de los hombres, está producida, está estimulada básicamente por Satanás. Porque Satanás estimula la mente de los hombres a creer, a hacer creer que básicamente eh, él es el malo. Cuando precisamente el acusador, ¿no? Como lo indica la Biblia, el acusador precisamente es Satanás y el abogado es el diablo. ¿Mm? Se explica, por ejemplo, cuando... bueno, esto ya veremos más tarde. Dice, así sedujo a los hombres, dice, los indujo a dudar de la palabra de Dios, ¿no? Pero dice, había que quebrar el engaño, claro, habría que romper este hechizo, ¿no? Eh, el engañoso poder de Satanás. Pero claro, dice que esto no podía ser, no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario al principio del gobierno de Dios. Es decir, Dios no fuerza a nadie, Dios da libre albedrío a todas las personas. Eh, el ejercicio de la fuerza es contrario al principio del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser ordenado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Qué gran verdad, me gusta esta frase, ¿ves? Frases sencillas pero profundas que entran dentro, lo más hondo, ¿no? El amor se despierta únicamente por el amor. Así es decir, no hay nada que Dios pueda despertar. Dios no va a despertar a la gente con grandes exageraciones, con grandes, digamos... por ejemplo, una cosa que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, voy a decirlo aquí, cuando los pastores empiezan en esas congregaciones, algunos pastores de las iglesias empiezan a hacer ese gran diluvio de gritos y de hablar en lenguas y toda la congregación confusa hablando en lenguas, cuando Pablo precisamente nos habla de que no hay que ser así, de que no hay que poner a toda la congregación a hablar en lenguas ni nada por el estilo, ¿no? Que tiene que hacerse todo con un orden para que la gente no se piense que estemos locos. Precisamente cuando veo incluso precisamente en algunos países de África, ¿no? Incluso algunos pastores cristianos hacer milagros cuando la gente empieza a moverse así, empiezan a temblar. Cuando veo también algunos pastores que permitidme decir, no me gusta criticar a nadie, no voy a decir nombres de nadie, la verdad, pero sí que considero que a los ojos de Dios es algo condenable. Por ejemplo, cuando veo a los pastores eh, manejar cosas como el éxtasis, ¿no? En el que la gente empieza a temblar y empiezan a tener convulsiones y todo eso. Por favor, mirad vídeos de vudú en, 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 en la en internet, ¿no? Y en África, ¿no? Y esos éxtasis que entran a la gente y todo ese tipo de milagros, ¿no? Milagros, porque sí son milagros de alguna manera, claro, son milagros, pero producidos por quién, ¿verdad? Dios no quiere comprar a la gente con milagros. Jesús no hacía milagros ostentosos y pomposos para que todo el mundo lo viera. Jesús hacía milagros, sí, pero la mayoría de veces podía decir, oye, no digas nada. A veces hacía algún milagro para reforzar la fe de sus discípulos, como se ve en las bodas de Caná de Galilea también. Pero eran milagros simpáticos, eran milagros, no milagros ostentosos en los que se empieza la gente allí a convulsionar y caen al suelo y se les toca la frente y caen de espaldas. Perdón, en mi opinión, esto no es verdaderamente cristiano. Yo sé que eso funciona, yo sé que realmente muchas veces no es solamente el estado subjetivo en que puedan encontrarse las personas y el poder que pueda eh, ejercer sobre ellos la, la superstición y tal. Yo sé que a veces eso realmente funciona, de verdad, yo estoy convencido, lo he visto, pero eso no viene del Señor. Eso no viene del Señor. Eso no viene del Señor porque bíblicamente no es así. Bíblicamente no es así. Y lo digo con todo el amor del mundo y con toda la mansedumbre, si puede ser. Pero eso no es así. Entonces, bueno, el amor se despierta todo con amor, ¿no? Cuando vemos a Jesús crucificado en la cruz, ¿no? Y la gente diciendo, baja de la cruz y creeremos en ti, que eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Él no bajó. No era la voluntad del Padre que bajara, sino que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios era precisamente, bueno, la voluntad de Dios sí, precisamente la voluntad del Padre era, pues sí, de manera un poco incomprensible, de manera un poco que no lo podremos acabar de entender hasta que lleguemos a un nivel superior, ¿no? Pero no bajó de la cruz. No bajó de la cruz cuando la gente le dijo, baja de la cruz y creeremos en ti que eres el Hijo de Dios. No bajó. Si hubiera bajado, la gente se hubiera arrodillado allí delante de él y se hubiera
y se hubiera asustado, ¿eh? Hubieran estado asustados, temblorosos, ¿no? Temblorosos de que alguien no estuviera con él, como dice el inquisidor de Dostoyevsky. Pero no, Dios no vino a hacer eso. Dios vino precisamente a curar a las personas, a sanarlas espiritualmente, a despertar el amor. Imagino a Cristo, una persona que la veías, la mirabas a los ojos y sabías un hombre que nunca había pecado, que todo lo había hecho bien. Estaba escrito en su cara está la gloria de Dios. Eso era lo importante. En su sacrificio en la cruz, muriendo por nosotros, allí precisamente se veía cuál era el carácter de Dios. Allí se veía, y precisamente en aquellos que lo acusaban simplemente por haber sido bueno, por haber sido una persona que nunca había pecado, los líderes religiosos especialmente, los más culpables de todos, precisamente aquellos, allí se mostraba la lucha del bien contra el mal, el espíritu de Satanás reflejado en ellos y criticándole, y delante de todo el universo y todos los ángeles mirándolo y diciendo, Señor, solo tú puedes tener la razón. Satanás, ya vemos lo que es. Ya se vio mucho antes, pero ya se terminó de ver todo. En todo el universo, dice, había un solo ser que podía realizar esta obra, la obra de redención. Dice, únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Dice. Bueno, pues bueno, Lucifer había dicho, ¿no? Como dice Isaías, por ahí, dice, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo, pero Cristo, extendiendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se desprendió de ella tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho a semejanza de los hombres. Aquí se vio el carácter de Cristo y el carácter de Satanás, como digo. En los líderes políticos religiosos de la época, el carácter de Satanás, acusando a Jesucristo, y en la muerte, en la absoluta bajeza y humillación humana, muriendo torturado en ese castigo horrible, ¿no? Que era la cruz, uno de los peores castigos de la época. Allí se veía el carácter de Cristo, muriendo por la humanidad. Y aquí se muestra muy claramente, Satanás nunca va a morir por nadie. Satanás no tiene amigos, Satanás tiene esclavos. Satanás tiene personas que son sus esclavos. O sea, Satanás dice, no, es que hice un pacto con el diablo, tal, y ahora soy rico, dice la gente, ¿no? Y tal. Yo personalmente no conozco a nadie que haya hecho un pacto con el diablo. Ah, bueno, sí, conozco una persona que lo hizo cuando era joven. Eh, hay personas que ganan el éxito, hay personas que ganan realmente el mundo haciendo pactos con el demonio. Y uno se sorprende y dice que como habla, ¿no? Estos a veces los conspiranoicos, ¿no? Con perdón. Ay, sí, es que he visto este videoclip de Lady Gaga y tiene ahí unos símbolos y satánicos y no sé qué. Y uno, evidentemente, sí, se mira un libro, se mira un manual sobre magia, sobre ocultismo, espiritismo o demonología, y precisamente sí, los símbolos que aparecen ahí perfectamente y totalmente son así, ¿no? Sabemos, por ejemplo, pues yo que sé, que Madonna es adepta a la cábala. Sabemos, por ejemplo, de Robert Plant y Jimmy Page. No, Robert Plant no, perdón, Jimmy Page en especial. Jimmy Page, el líder de Led Zeppelin. El líder de Led Zeppelin que estuvo en casa de Aleister Crowley, uno de los más importantes brujos, ¿no? Que hubo en el siglo XX, Aleister Crowley, en el que desarrolló conceptos como de la magia sexual y en fin, ¿no? Y eran conocidos y se podría decir que Jimmy Page aprendió de él y era un discípulo de él. Podemos ver en David Bowie también cómo ha manejado siempre el tema de la teosofía, ¿no? Sabe muchísimo de teosofía, de ovnis, de todo, cada uno. Podemos ver eso, los videoclips de Lady Gaga, ¿eh? Hay un montón de cosas que no son simplemente cosas de conspiranoicos, que los conspiranoicos o lo que sea y gente sin fundamento ni datos ni nada lo trate, no significa que realmente eso no esté ahí. Eso está ahí, es palpable. O sea, uno puede buscar. Yo ahora lo que más se me ocurre es la historia de Led Zeppelin. La historia de Led Zeppelin es la más clara, o sea, la más transparente en ese aspecto que puedo decir ahora. Y luego están grupos como ya de metal eh, de metal del norte, ¿no? De metal nórdico, por ejemplo, también. Eh,
Y uno ve allí que esa gente hace cosas raras y está claro que sí, y se hacen famosos así. Y no tengo ninguna duda de ello, ¿eh? No tengo ninguna de ello. Y cada uno aquí que se ría de lo que quiera, pero yo no tengo ninguna duda. Em, pues eso, ¿no? Entonces, claro, Satanás no tiene esclavos. A toda esta gente que le puede dar el poder y que le puede dar el dinero y que le puede dar todo, si se lo da, ¿eh? Y si, porque no os penséis que uno hace un pacto con el diablo y el diablo lo va a hacer rico, ¿no? De ninguna manera. Hará rico al que le sirva a él para sus fines, hacerle rico, o dará beneficios al que le sirva. Pero es todo al final para quitarlo, ¿eh? Como dijo el propio Bob Dylan, ahora se me ha venido a la mente, como dijo el propio Bob Dylan en una entrevista, no recuerdo qué entrevista era, pero la podéis buscar en YouTube si ponéis Bob Dylan Pacto con el Diablo o algo así, cuando decía que estaba al servicio de un ser extraño del universo y que por ello no podía dejar de cantar y que por ello había hecho canciones cristianas para ver si se podía deshacer del hechizo. Eh, son esclavos, pobre gente, necesita la ayuda del Señor, son esclavos. Tendrán todo, pero son esclavos, son esclavos. Entonces, Cristo no es así, Cristo viene a desatarnos de todas esas inmundicias, de toda esa esclavitud que Satanás nos quiere imponer. Y aquí es importante ver los dos tipos de gobierno. Eso se ve muy bien en las tres tentaciones. En las tres tentaciones se ve muy bien, que lo hablaremos en un día. Dice, un cuerpo más preparado, dice, si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre, Cristo, ¿no? Si no se hubiera encarnado en un simple hombre, dice, antes de que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia, dice, ¿eh? El esplendor de su presencia, a fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos. La manifestación de su gloria fue velada, su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Y dice, el símbolo elegido para representar la divinidad era una humilde planta, ¿eh? En el caso de, por ejemplo, está poniendo un ejemplo, en el caso de Moisés, ¿eh? Aparente, pero dice que esa planta, ¿no? Ese arbusto ardiendo, se le presentó a Moisés, pues encerraba el infinito, ¿no? Dice que era Dios, el mismo Dios. Dice, aquel que fue carne, citando la Biblia, y habitó entre nosotros y vimos su propia gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Y no solo simpatiza con nuestros pesares porque vino en anterioridad aquí a la tierra y porque supo lo que era sufrir, sino que Dios se alegra y sufre con nosotros. Dios es un Dios que tiene su esfera emocional también, que tiene su esfera sentimental. Que Dios no es un Dios de piedra, no es el Dios jubilado de los deístas. Dios es un Dios que sabe los pelos que tienes en la cabeza, sabe perfectamente cómo es el ser humano, nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos. Es un Dios que se preocupa individualmente por cada ser de este mundo. Una cosa incomprensible, ¿no? No podemos aquí explicar científicamente cómo funciona eso, porque no se puede explicar a Dios científicamente ni de lejos, ¿no? Pero Dios es un Dios que uno cuando lo experimenta, cuando vive una vida con Él, cuando está caminando con Él, ¿no? Como caminó Enoch, uno experimenta ese cambio de corazón, ese cambio de prioridades, esas ganas de ayudar a los demás, de entregarse al prójimo por encima de todas las cosas, de ver al otro siempre más importante casi que a uno mismo, ¿no? En un sentido de amor abnegado, ¿verdad? Entonces, claro, esto es lo que Cristo vino a poner en el corazón del hombre. Vino a salvarlo de su propia miseria. Y uno dice, bueno, es que la historia del cristianismo entre los protestantes y los católicos y todo el daño que hicieron y estuvieron en guerra y no sé qué y tal. Y sí, claro que sí, pero es que precisamente la persona que es cristiana, la persona cristiana sea de lo que sea, la persona que se dice cristiana, perdón, la cristiandad, es decir, la cristiandad no es lo mismo que el cristianismo. La cristiandad no es lo mismo que el cristianismo. La cristiandad es una cultura, una sociedad que ha adoptado valores del cristianismo o que ha adoptado creencias, costumbres, incluso tradiciones, fiestas que provienen del cristianismo, que tienen un matiz cristiano, pero que precisamente no son cristianas, no tienen por qué ser cristianas las personas que están dentro de la cristiandad. Cristiandad es cristiandad, pero el cristianismo puro, el cristianismo sin mácula del que habla la Biblia, el cristianismo abnegado, que se preocupa por los demás, ese tipo de cristianismo, ese lo pone Dios en el corazón, lo pone Dios, no es un cristianismo orgulloso, el cristianismo no sale de la Inquisición del cristianismo, la Inquisición no se ha producido de valores cristianos, todo lo contrario,
Los cristianos fueron perseguidos primeramente y fueron quemados en la hoguera y fueron cantando himnos de alabanza mientras iban a ser quemados, ¿no? Y eso lo podemos ver en los libros de historia. Eso sí era cristianismo. Lo que no era cristianismo era lo otro. Lo que no era cristianismo era quemar a las personas. La Inquisición no fue un movimiento cristiano, la Inquisición fue un movimiento de la cristiandad, pero no un movimiento cristiano, sobra decirlo. Pero es que a veces uno, viendo los representantes que ha tenido la cristiandad, se piensa que el cristianismo es eso, y no. El único representante absoluto y principal que ha tenido el cristianismo y la cristiandad es Cristo. Cristo es el único. El ser humano está expuesto a fallo. David, Abraham, Pablo, Pedro, Juan, mmm, Adán, todos los personajes bíblicos que hay en la Biblia, los santos, los que no son santos, los que se hicieron, los que no se hicieron, todos esos personajes no son nuestro ejemplo a seguir en una totalidad, al 100%. No lo son. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y gracias a que su ejemplo a seguir fue Cristo, pudieron hacer cosas buenas realmente. Por eso no hay jactancia, ¿no? Dice Pablo, por eso no hay de qué jactarse, por eso no hay de que como dice él, ¿no? Que tienes que no hayas recibido. Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo es recibido de Dios, todo es un regalo de Dios. Entonces, esto es una cosa que arregla la mente, que la armoniza, que la pone bien. Y yo lo digo, yo sé que todo el mundo es ateo hoy en día, yo lo entiendo perfectamente. La ciencia dice que Dios ha muerto, dice que Dios ha muerto la ciencia, lo dice, lo dice. Pero hacedme caso, no es cuestión de eso, es cuestión de simplemente molestarse por conocer a Jesucristo. Molestarse por conocer a Jesucristo. Molestarse por conocerlo. Yo no digo más, solo molestarse por conocerlo. Molestarse por conocerlo. Dice, aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Y dice, y desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conocía nuestras pruebas, ¿eh? Un Dios que se alegra y que sufre con nosotros. Se alegra. Las bodas de Canaán. Un Dios que se alegra, que baila con nosotros. Porque Dios es un Dios que baila. No baila reggaetón, obviamente. Cristo no hubiera bailado reggaetón, no se me entienda mal. Pero es un Cristo alegre, es un Cristo que baila, que sabe bailar. Es un Cristo que sabe bailar, claro que sí, que sabe bailar. De manera santa y pura, pero sabe bailar. Satanás representa la divina ley del amor como una ley de egoísmo. Declara que no nos es imposible obedecer declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Es imposible obedecer sus preceptos. Pero Cristo vino a demostrar precisamente que eso no era así. Dice, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo, punto. Así como somos nosotros, soportó todas nuestras pruebas, a la cual estamos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no sea ofrecido generosamente. Jesús sufrió, nosotros sufrimos cada día y tenemos pruebas y tenemos sufrimientos, enfermedades y cosas que a día de hoy la verdad es que la mente racionalmente no las puede comprender. Pero un día las comprenderemos, las comprenderemos. Su vida testifica para nosotros que también es posible obedecer la ley de Dios. Dice, por su humanidad, Cristo tocaba la humanidad. Por su divinidad, se asía del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Asimismo, cuando vino en semejanza a los hombres, se declaró, yo soy el niño de Belén, el manso y humilde, Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo, Dios con nosotros. Bueno, este es un poco el capítulo primero, ¿no? Ese Dios con nosotros, ese Dios que se hace hombre, ese Dios que viene a convivir aquí a nuestro lado, que lo tenemos aún en día de hoy por medio del Espíritu Santo, conviviendo a nuestro lado, aquí, ahora mismo, puede estar ahora aquí en esta habitación conmigo. Y yo le doy gracias, le doy gracias. Y este es un poco el tema del libro, ¿no? El tema del libro, que la obra de la redención estará completa donde el pecado abundó sobreabundó la gracia, dice. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimido, sino exaltado. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura
de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió, murió, aquí cuando renueva todas las cosas estará el tabernáculo de Dios. Y bueno, y al final acaba diciendo que nosotros estaremos unidos a Dios de una manera más fuerte de la que pueden estar los mundos que no pecaron o los ángeles que no pecaron. Nosotros tenemos un acceso a Dios, tendremos un acceso a Dios mayor, estaremos en mayor intimidad con Él. Así que tan perdonador fue Él, tan misericordioso, que por encima de todas las cosas pues podemos estar en comunión con Él. Yo espero que le deis una oportunidad a esto, o sea, yo que le deis una oportunidad. Yo hago esto, me da igual. Eh, lo hago simplemente por compartir. ¿eh? Sí que me gustaría, obviamente, pues tener un canal un día y tal, ¿no? Nunca lo, pues bueno, puede ser, ¿no? Sí que me gustaría tener un canal, escuchar y poder compartir más y que cuanta más gente mejor me escuchara, ¿no? Obviamente que sí. Pero que me refiero que a mí me encantaría que todo el mundo conociera a Jesucristo, que le diera una oportunidad. Dices, es que esto, es que lo otro, es que tal. Pues, si te lo quieres mirar desde un punto de vista como mitológico, incluso, una oportunidad. Una oportunidad, incluso que sea como un punto de vista mitológico, alegórico, eh, algo para comprender mejor las cosas, como un nuevo tipo de filosofía, lo que sea. Date la oportunidad también. No quiero aquí hacer una homilia ni nada de eso. Pero sí que este libro me parece muy interesante y siempre me ha despertado mucho mi conciencia espiritual. Eso sí que lo puedo decir. Pero sin embargo, bueno, esto es un resumen de un libro tampoco y no os voy aquí ahora a hacer una homilia. Bueno, pues nada, encantado de saludaros a todos. Gracias y nos vemos pronto.